Buenos días, señores. Bienvenido a La Voz de Borinquen. Estamos transmitiendo vía internet a todo el mundo. Todo aquello que nos escuchan puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico videospepiniano@gmail.com. En esta tarde, pues, tengo en entrevista, el programa En Entrevista, que usualmente entrevistamos personas de Hispanoamérica. Tengo conmigo al señor Pablo Medina. Él es el director del Centro Indiano de Cultura y Pensamiento. Señor don Pablo Medina, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Yo lo más bien, aquí pues en Puerto Rico, un día caluroso. No sé si el clima ha afectado allá en Chile también, que se sienten calores muy extremas, ¿no? Sí, está caluroso. Y ya es primavera, pero el sol está radiante, radiante. Sí. Bueno, yo creo que este año el verano ha sido muy caluroso en todo el mundo, ¿no? Ujú. Así es. Sí. Bueno, don Pablo, ¿me puede platicar acerca un poquito sobre el Centro Indiano de Cultura y Pensamiento? ¿Cómo surgió? Y nuestra organización surgió el año 2019 y se formalizó como una corporación en la ciudad de Santiago, así que es una organización no gubernamental, y nos dedicamos a realizar actividades de carácter cultural. Por eso se llama Centro Indiano de Cultura y de Pensamiento, porque también nuestros socios escribimos a veces algunas cosas, hemos estado tratando de desarrollar pensamiento en torno al ámbito del hispanismo y también acciones de difusión. Por eso es de pensamiento y de cultura. Es un centro cultural y también un centro de pensamiento. Esa es la idea, así lo concebimos en el año 19. ¿Te puedo preguntar más o menos cuántos miembros crees tú que tiene tu organización? En este momento tenemos 13 miembros activos. Eh, He visto aquí que estaban dando un vistazo a vuelos de pájaro a la página de internet que tienen ustedes, muy ¿Ya? extensa, pero he visto la contribución de la señora Mabel Sánchez, que tiene un colegio ahí en Bogotá, Colombia, la cual ella me ha dado el honor de participar eh, en su colegio. Y también tengo que también tiene contacto con Diego de la Guardia allá en Canarias también. Y Así es. varias personas más. Con Mabel nosotros hemos hecho un par de charlas a los muchachos de ella. Ella tiene la organización que es Conocimundo, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablarles de temas de hispanismo a sus muchachos y también a los padres de los muchachos, porque de repente también pasa que las mismas personas adultas no saben mucho del tema de la hispanidad y uno tiene que también hacer labor ahí. Y eso nos ha sido para nosotros muy positivo. Nosotros agradecemos mucho que a Conocimundo y a la señorita Mabel que nos haya dado esa oportunidad, porque así nosotros podemos expandir el conocimiento respecto de qué es la hispanidad, que es aquello que nos une, que eso es lo fundamental para nosotros. Sí, he platicado con ella y estamos en comunicaciones a ver si ella puede tener un programa por la radio, a través de mi radio. Estamos pues trabajando en eso. Te pregunto, allá en Chile hay mucha gente que se puede identificar o sienten orgullo de ser hispano, porque yo he descubierto que aunque somos todos hispanos, hay gente que se siente y dice que no son hispanos. Sí, bueno, lamentablemente siempre hay gente que dice que no es hispana, que no se siente hispana, pero la cuestión de la hispanidad es una cuestión objetiva. O sea, uno puede, o sea, lo ideal es que uno se sintiera, que uno tuviera esa emoción por ser lo que uno es, pero lamentablemente no todos la tienen, por eso es tan importante difundir y dar a conocer. Pero objetivamente, la nación chilena es una nación hispana, o sea, nosotros formamos parte de la hispanidad. Y eso es así por cuestiones que uno puede observar. Entonces, incluso el que dice, no, yo no soy hispano, qué sé yo, te lo está diciendo en castellano y probablemente tiene un apellido hispano y probablemente, aunque diga que no se siente hispano, sí siente que hay algo en común con el resto de los países del mundo hispano. Entonces, eso es una cuestión objetiva.
da lo mismo que la persona, o sea, bueno, no da lo mismo, pero el hecho de que alguien diga yo no me siento hispano, lamentablemente para esa persona quizás no lo hace menos hispano, porque es una cuestión que uno identifica. O sea, yo no me podría hacer pasar por un hispano, yo no soy árabe, no soy mapuche, no soy estadounidense, y por más que yo dijera usar símbolos o lo que fuera, yo objetivamente soy lo que soy. Y nosotros creemos que es así. Ahora, felizmente, además de esa gente que existe, lamentablemente, también hay gente que sí se siente hispana. Y es mucha. Nosotros lo que observamos es que va creciendo. Y para eso nosotros tenemos que alimentar el conocimiento de lo que es la hispanidad. Es decir, la gente no ama aquello que no conoce. Y el tema es que la gente puede ser objetivamente muy hispana, pero como que no se da cuenta. O sea, se requiere poder arrojar luz sobre el asunto. Y esa es la idea nuestra. La idea nuestra es poder mostrarle a las personas que la hispanidad está ahí, que la hispanidad nos une, que nosotros formamos parte de la hispanidad, que la hispanidad está en nuestra identidad, y por lo tanto lograr, y este es uno de nuestros objetivos, que la gente se sienta contenta de ser hispana. Como acabar con esa idea sembrada por la leyenda negra, ¿no? De que el hecho de ser hispano es como lo peor. No, nosotros somos hispanos y tenemos que estar muy orgullosos de eso, porque además eso, a nuestro entender, no solamente una mirada hacia el pasado, sino que también es una comprensión de lo que somos ahora y es una herramienta poderosa para el futuro. Porque lamentablemente la historia la hacen los imperios, la historia la hacen los grandes espacios. En este momento hay imperios en auge, hay imperios en decadencia, pero hay imperios definiendo la historia. Los países hispanos, en la medida que están fragmentados, simplemente son espectadores o dolientes de la historia, pero no actores de la historia. Entonces, para lograr tener influencia en el futuro, para poder lograr una verdadera independencia y verdadera prosperidad, es necesario unirse. O sea, la hispanidad no es una cuestión abstracta, utópica, imposible. La hispanidad es un objetivo concreto al que hay que llegar y además es una cuestión presente, no muerto, porque por eso podemos nosotros estar hablando en español hoy día y entendiéndonos conmigo y con nuestros espectadores, que a lo mejor no solamente están en Puerto Rico y en Chile, sino que en otros países hispanos, lo que indica que la hispanidad está viva, aunque no haya ya la unidad política que había, que lamentablemente se fracturó, pero la unidad cultural que es la hispanidad sigue viva y la va a seguir estando por mucho tiempo. Y el desafío entonces es mantenerla viva. Sí, a mí me impresiona que tengas un centro indiano de cultura y pensamiento en Chile, siendo que Chile pues es totalmente hispano. Pero a veces pienso yo ahora que en Estados Unidos hay casi 24 millones de hispanos, casi otro país dentro de otro país. Y aquí pues se tiende de olvidar la cultura hispana y a veces hasta muchos ya ni se sienten hispanos. A veces pienso yo, escuchándote a ti, que francamente hacen falta centros como el que tú tienes allá en Chile, pues aquí en Estados Unidos, que yo creo que hace falta de una manera, pues, que yo creo que sí, se puede decir más que en Chile, porque aquí se tiende a olvidar el hispanismo. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, es una realidad, porque, o sea, yo me imagino estar inserto en un medio que no es hispano, usar un idioma que no es el propio, y luego tener hijos en ese medio, enviarlos a colegios donde no les van a hablar de la historia propia, donde no les van a hablar en el idioma propio, y donde a lo mejor en el futuro va a haber una barrera entre los hijos o los nietos, una barrera lingüística. Entonces, ese desarraigo, me imagino que debe ser más o menos natural en un país como Estados Unidos, que no se cultiva con énfasis, digamos, con cariño, lo que es la hispanidad es propia. Ahora, más terrible incluso es que haya un desconocimiento de lo que es la hispanidad, de lo que somos, en países hispanos. Sí, fíjate que hay un vocablo que se usa mucho aquí en Estados Unidos y a ¿Ya? nosotros los hispanos no sé qué nos sucede. Nos llaman latinos como si fuéramos
En inglés se dice Latin people, o sea, yo que ese vocablo no nos cabe a nosotros. Sin embargo, he visto que mucha gente de Hispanoamérica ha adoptado que se le llame latino y no hispano. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que se debe al influjo de los medios de comunicación y al hecho de que eso está ahí, que está presente. Yo creo que, a ver, una cuestión que a mí me llama la atención es cómo a través de ciertas ideas políticas se ha ido metiendo esto del lenguaje inclusivo, que ya es una cuestión que todo el mundo sabe de qué hablamos, y resulta que se ha ido metiendo a poco. Y a veces a mí me ha tocado hablar con personas jóvenes que introducen sin ningún pudor ese tipo de lenguaje. Entonces uno está en una conversación formal, seria, y ellos no sienten ninguna vergüenza de decir les niñes, no sé, pues les personas, y eso yo creo que es una cuestión que tiene cierto dejo de admirable, por así decirlo, porque ellos, nosotros podremos discrepar, podemos decir, no, eso no corresponde, está mal, pero ellos están convencidos de que es así y lo aplican. Y a mí me pasa que cuando yo escucho a alguien decir, no, les niñes y demás, lo encuentro ridículo. Obviamente no le digo, oiga, usted, pero esa persona no se preocupa por eso, sino que emplea el vocabulario, emplea su forma de expresión, expresa lo que está pasando por su mente, expresa lo que siente. Y sin ese dejo de vergüenza, de hoy qué van a decir los demás. Y yo observo que cuando hablamos de hispanismo, con la gente de mi edad, por ejemplo, de repente ese temor a qué va a decir el otro impide que nosotros nos expresemos. Entonces las generaciones más jóvenes van sin ninguna vergüenza, pregonando aquello en lo que creen, o no pregonándolo, pero expresándolo sin temores, y nosotros, en cambio, al momento de sacar un acto de Borgoña a la calle, pero es que esto se va a ver raro, es que esto no se usa. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es interesante reflexionar, porque esto otro ha ido ganando terreno porque está. Y yo creo que eso es lo mismo pasó con el vocablo de los latinoamericanos. En algún momento entró, en algún momento fue minoritario, en algún momento nadie lo usaba, y en la medida que hubo gente que dijo yo lo voy a usar, fue creciendo y fue apareciendo hasta que se convirtió en dominante. Eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con esto del lenguaje inclusivo, y es lo que nosotros no estamos haciendo. Porque cuando nosotros queremos hablar de hispanidad, sentimos oye, pero esto es una cuestión rara, nadie lo conoce. Entonces, por eso hay que lograr derribar esa barrera del esto nadie lo conoce, esto es raro, esto no lo hace el común de la gente, sino que lo que hay que comenzar a pensar es, si nosotros no expresamos lo que somos, desaparecemos. Y esto es especialmente notorio si pensamos que la hispanidad también es una cultura. Si un día nosotros dejáramos de hablar español, dejáramos de ser católicos, dejáramos de pensar como pensamos, de vestirnos como nos vestimos, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué quedó de la hispanidad? O sea, porque, por ejemplo, el mundo romano pasó y nosotros podríamos ser descendientes de ese mundo romano, pero no nos identificamos como romanos, ya no hablamos latín, ya no creemos en esos dioses, ya no tenemos esas formas de pensamiento. Entonces, lo mismo pasa aquí. La cuestión existe y se divulga y la gente la usa en la medida que aparece, en la medida que quienes quieren usar esa forma de expresarse, la expresan. Entonces, esa es la cuestión. Y por eso yo creo que es tan importante no tener vergüenza de decir nosotros somos hispanos. Y por eso creamos también una corporación para poder decirlo. De hecho, el día de hoy, bueno, hoy día era la procesión de la Virgen del Carmen, y nosotros decidimos marchar en la procesión, se está rezando el rosario, y salir con las aspas de Borgoña. Y vencer pero y las aspas de Borgoña nunca se han visto en la procesión, no sé, no será raro, no será extraño. No, nosotros somos hispanistas, nosotros creemos que estos símbolos nos representan, y allí donde estemos nosotros van a estar estos símbolos, porque son lo que nos expresan. Y por lo tanto nosotros salimos con ellos, los usamos. Y nosotros creemos que en la medida que haya más gente que se sume a eso, se va a difundir y se va a expandir, así como en su momento se difundió la idea de Latinoamérica, se difundió la leyenda negra, así como hoy día se están difundiendo otras cosas, nosotros tenemos que tomar la iniciativa para difundir aquello que nosotros pensamos. Eso yo pienso que es fundamental. Sí, cuando nosotros hablamos sobre ser hispano, pues
Yo puedo dar una respuesta porque me siento hispano, igual que usted también, pero cuando usamos vocablos latinos, francamente yo te digo con honestidad, yo digo latino, pero ¿de dónde? O sea, es cuestionable que te llame latino sin tú ser eh, de latino nada. Entonces, pues uno tiene que comenzar a averiguar de dónde surgió la palabra latinos y buscar referencia, porque poca historia hay sobre esa cuestión. En cuanto al hispanismo, pues ya uno sabe de dónde surgió y vivimos en un mundo hispano, pero vaya, a veces gente, o la mayoría, que dice que son latinos o latinoamericanos, y cuando usted le pregunta ¿por qué? ¿Qué significa? No sabe contestarle a uno. Mientras, Claro. si tú dices yo soy hispano, tú tienes muchas referencias de aportar y decir por qué eres. Creo yo que, no sé, tenemos que enfocarnos a enseñar al hispano que por qué somos hispanos, porque muchos no, a veces ni saben, y especialmente aquí en Estados Unidos. Fíjese que eso demuestra que es un vocablo que se usa por repetición. O sea, yo he visto que otros lo usan para designarme a mí, entonces yo lo ocupo para autodesignarme, y cuando me preguntan, ¿a usted por qué es hispano? No sé, pero todo el mundo me llama así, todo el mundo entiende cuando lo hablo así, entonces como todo el mundo lo hace, yo me sumo. Por eso es tan importante, nosotros que sabemos, utilizar estos términos. Yo siempre digo que yo no soy latino, yo no soy latinoamericano, yo soy hispánico, hispano. Ahora, ojo Sí. también, que a mi juicio, lo hispano engloba también a los lusoparlantes, al Brasil, a Portugal, Angola, Mozambique, Timor. Para mí son países hispanos. ¿En qué puede aportar y ayudar su centro indiano de cultura y pensamiento a su pueblo Chile, a su nación? Yo creo que la principal aportación es a poder comprender qué es lo que somos y tomar cariño por qué es lo que somos. Yo creo que el principal problema de la revolución es que nació o encarnó un auto-odio. Y eso yo creo que es lo que hay que superar. O sea, yo me acuerdo de una anécdota de hace mucho tiempo, eh, pero recuerdo alguna vez que habían pillado a una señora de edad, a una ancianita, robándose algo en un supermercado, una cuestión chica, no sé. Y la encararon porque había hecho eso. Y ella disparó algo así como, pero si los españoles vinieron a saquear nuestro continente y vinieron a robar, y nosotros somos hijos de los españoles, y estos trenes que iban robando. Entonces, cuando uno piensa en ese tipo de discursos que se instaló con la leyenda negra, con el sistema de educación formal, postrevolucionario, que precisamente afirmó la independencia de nuestros países, independencia entre comillas, porque al final políticamente siempre dependemos de otro más grande, pero afirmó ese discurso de independencia sobre la base de odiar a España, y el tema es que nosotros somos españoles. Eh, no me refiero a que seamos de nacionalidad española en el sentido jurídico, me refiero a que pertenezcamos al Estado español, pero me refiero a que cuando uno mira su forma de ser y su historia, es desligable lo que uno es con la obra de Guzmán. Entonces, claro, cuando a uno se le está machacando, mire, los españoles son homicidas, son genocidas, son ladrones, ¿qué queda para pensar respecto de uno mismo? Y esta señora pescó eso que le habían dicho y lo convirtió en una justificación de su mal actuar. Y en el fondo dice cuál era la visión que ella tenía de sí misma también. O sea, ella, sepa Moya si lo decía con convencimiento, si con ironía, pero en el fondo lo que está expresando, yo soy una ladrona, digamos, esto es lo que soy, como internamente. Y eso es algo que se ha inculcado y que hay que derribar. Yo creo que ese es el aporte que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener cariño por lo que somos, y para eso tenemos que comprender lo que somos, y también tenemos que tener claro la historia de lo que somos y de lo que hemos hecho. Entonces, ese yo creo que es el principal aporte de cualquier organización hispanista que está allí luchando por la difusión de la hispanidad,
eso es limpiarse de aquel pensamiento autófobo que pierde además, ha sido implantado ahí por, digámoslo claramente, por tendencias geopolíticas de otros países, porque aquí hay una cuestión fundamental, que es que siempre hay un dominador, a menos que haya una paridad. Y el tema es que, lamentablemente, el Imperio Español sí podía hacer frente, sí podía hacer peso a otros imperios, pero 25, 30 países divididos no pueden. Yo creo que eso, bueno, Costa Rica lo sabe muy bien, porque hasta el día de hoy está sometido a una situación colonial. Entonces, creo que esa es la cuestión. O sea, hay un problema de que hemos sido mentalmente colonizados y hay que tratar de desarmar esa lógica instalada ahí y comenzar a comprender qué es lo que somos y a valorarnos a nosotros mismos. Porque en el fondo el hispanismo es eso, el hispanismo es la valoración de lo que nosotros somos. El hispanismo no es la búsqueda de algo extranjero, de algo externo, de algo lejano, no es querer ser españoles, no es querer ser peninsulares, es darnos cuenta de que nosotros somos hispanos, de que nosotros fuimos también parte de las Españas, y sentirse orgulloso de eso y querer recuperarlo. Esa es la cuestión. ¿Qué tan fuerte está la leyenda negra en Chile? Yo creo que es muy fuerte. Sí. Sí, porque se enseña. O sea, usted tiene la situación, y yo me imagino que en otros países hispanos debe ser igual, de que en los colegios, desde muy temprana edad, se enseña esto. O sea, se siguen enseñando en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, y hay que entender un poco por qué, el Estado se fundamenta sobre la revolución que hizo España en el siglo XIX. Y esa revolución partía de la base de que todo lo español era malo. Aquí en Chile, por ejemplo, hubo esfuerzos por deshispanizar a la población, desarraigándole costumbres propias. Por eso se prohibieron las corridas de toros, se prohibieron un montón de expresiones de la chilenidad que eran consideradas como españolas. Y se consideraban en el siglo XIX, y uno lo ve en los discursos de los dirigentes de esa época y demás, que lo español era lo barbárico. Entonces, para poder ser civilizado había que desespañolizarse, pero la nación chilena era parte de la nación española, era una parte de lo mismo. Entonces, necesariamente desespañolizar es sinónimo de deschilenizar. Hubo un ataque directo hacia la nación chilena por parte del Estado chileno durante el siglo XIX, para desarraigarla, desconectarla de ese pasado anterior. Entonces, ¿y por qué? Porque ese Estado se fundamenta sobre la idea de que los españoles que vinieron, si es que podemos nosotros decir los españoles como si fueran otros, eran genocidas, eran bárbaros, eran ladrones, etcétera, establecieron una tiranía. Entonces, el Estado es la liberación de eso, que es la consecución de la libertad y de todos los prístinos y demás, necesariamente para poder justificar su existencia, tiene que enseñarle a los jóvenes que lo español es malo. Digamos, porque si no, ¿cómo justifica haber hecho una revolución? O sea, nosotros los revolucionarios fundaron este Estado llevando al país a una guerra civil. Entonces, ¿cómo le explico a los niños que hubo que hacer si no es por la maldad intrínseca de España? Entonces, eso es la justificación de todos los países hispanos, de todos los estados hispanos, lamentablemente después de la revolución. Y se enseña. Entonces los niños están desde pequeños aprendiendo precisamente esto. Yo te entiendo, pero creo que debe haber una organización como la tuya, donde puedan tener una reunión con el Departamento de Educación de Chile, o no ustedes, cualquier organización en cualquier país hispano, y platicar con ellos y decirle, paren ya de la leyenda negra y exponer los puntos de ustedes, a ver si ellos, pues, por lo menos, ya que ha hecho tanto daño la leyenda negra, por lo menos que haga un pare en cuanto a esa cuestión y no se siga propagando una leyenda negra que no tiene sentido, aunque haya pasado lo que pasó, pero como dice el dicho, ya lo pasado, pasado.
y no se puede juzgar a la nación española por lo que pasó hace ya siglos, sino que vivimos en el siglo XXI, donde usted no puede estar recostado sobre los errores del pasado, sino que enfocarse en lo presente. No, peor aún. A mí me pasa lo siguiente. En general, los conquistadores, cuando venían, fundaron reinos, ellos tenían en mente la idea de fundar una unidad política, y por lo tanto, en general, se quedaron aquí. Entonces, si alguien de verdad va a decir que esa gente era genocida, ladrona, etcétera, los que descienden de ellos somos nosotros, ni siquiera los peninsulares. Probablemente el 90% de los que viven hoy día en la península española nunca pasaron por aquí. Entonces, no tiene, o sea, cuando uno lo revisa, digamos, seriamente, toda la leyenda negra carece absolutamente de lógica, porque se basa en abstracciones cuya finalidad es implantar un mensaje concreto. Y eso también se ve, por ejemplo, cuando se analiza la guerra de independencia. A nosotros nos pasa, nosotros estamos, bueno, publicamos un librito ahora hace poco sobre la espada Borgoña, ahora estamos en proceso de, yo por lo menos estoy escribiendo otro, sobre el tema de los realistas indígenas, porque es cosa de escarbar un poquito y encontrarse que todos los indígenas luchaban a favor del rey en la revolución. Sí. Entonces, yo recuerdo en el colegio que nos decían, no, esta era la lucha de los chilenos contra los españoles, cuando la cuestión nunca fue así. O sea, cuando uno ve la batalla de Rancagua, por ejemplo, la mayor parte de los defensores del rey, aparte de mapuches, eran chiloenses o eran penquistas, digamos, eran chilenos. Y cuando uno ve la parte que luchaba por la patria, esos chilenos, uno se encuentra con personajes tan chilenos como Cochrane, Cochrane, o como Beauchef, Biel, Ronchoni, que nunca han sido de acá. Y uno logra, digamos, basta escarbar un poquito para darse cuenta que toda esa estructura, ese andamiaje que a uno le han enseñado, se desmorona. Ahora, el problema es que para poder difundir eso, se requiere luchar contra una cuestión que ya está instalada. Hay hasta una cuestión psicológica. Las personas suelen creer aquello que les resulta más familiar y sienten miedo por lo que es nuevo. Entonces, después de 200 años de estar repitiendo que los españoles son los malos, es difícil entrar y decir, mire, toda esta estructura que se ha hecho no es correcta. Y eso requiere estudio, requiere publicaciones, requiere un desarrollo, que además siempre se va a encontrar con aquellos que siguen en sus convencimientos. Por ejemplo, ahora, a propósito de este librito que publicamos sobre la espada Borgoña, este de aquí, nos encontramos con, digamos, tuvimos que tocar el tema del Día de la Raza. Yo hasta ahora no había tenido tanta cercanía con el concepto de raza, porque no lo había estudiado a fondo, y precisamente ahora estudiando el asunto me llamó mucho la atención. Y hay varios autores que puntualizan, destacan que la idea de raza que se emplea cuando se habla del Día de la Raza no se refiere a una raza biológica. Entonces, por ejemplo, de hecho hay dos fragmentos que yo consideré excelentes y decidí colocarlos en el libro. Por ejemplo, uno de don Ramiro de Maestre dice: la hispanidad desde luego no es una raza. No damos importancia a la sangre ni al color de la piel, porque lo que llamamos raza no está constituido por aquellas características que pueden transmitirse a través de las unidades protoplasmáticas, sino por aquellas otras que son luz del espíritu, como el habla y el credo. La hispanidad está compuesta por hombres de múltiples razas. O el padre Zacarías de Vizcarra, también. Absolutamente hablando, puede darse explicación satisfactoria a la denominación de Día de la Raza, tomando esta palabra en un sentido metafórico, equivalente a tipo moral, cualquiera que sea la raza fisiológica a la que pertenece nuestra cultura. También, por ejemplo, el autor de Niebla, ¿cómo se llama? Unamuno, también tiene un par de textos en los que habla de la raza y dice, bueno, la raza no la tomamos en sentido biológico. Sin embargo, también nos encontramos con autores que dicen, no, es que el Día de la Raza debe abolirse porque tiene un sentido racista y la raza blanca. Y eso es ignorancia, pero es una ignorancia que estos otros autores la convierten en su caballo de batalla. Entonces,
probablemente, si están escribiendo el tema, si han averiguado y saben que, que la idea de raza que se plasma en en el día de la raza no es la raza biológica, pero ellos se aprovechan del equívoco del término para esparcir una idea falaz, una idea equívoca. Y eso lo Sí, hacen, sepa muy bien por qué. Entonces, uno, no importa cuánto esfuerzo le ponga, tiene que estar consciente de que se va a encontrar con esta gente. Que así como nosotros decimos, bueno, esta bandera es nuestra bandera, es parte de nuestro patrimonio cultural, simboliza nuestra unidad, van a aparecer los que digan, no, es que es un símbolo de odio, y todo. Porque de hecho ya nos encontramos en la investigación con un documento de la Guardia Civil Española donde catalogaban a las Borgoñas como símbolo de odio. Nosotros quedamos perplejísimos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, no sabemos, pero hay tanta gente que hace eso. Entonces eso también es algo que uno tiene que tener en consideración, que va a ser una dificultad, pero no significa que haga imposible el trabajo. Nosotros nos planteamos desde la perspectiva de que hay que recuperar estas cosas, hay que recuperar estos símbolos, hay que recuperar esta unidad, y por lo tanto nosotros lo estamos abordando desde una perspectiva constructiva, desde una perspectiva positiva, porque son símbolos que nos representan, y van a aparecer siempre los que lleven la contra, y lo importante es que nosotros no cejemos y no nos dejemos llevar por el hecho de que aparezca esa gente. Y bueno, eso también implica tener conciencia de qué es lo que se puede hacer. Nosotros ahora estamos partiendo de la base de que es posible, con entendimiento y buenas palabras y con razones, lograr que otros, no a lo mejor que adhieran a lo que nosotros pensamos, pero que sí comprendan un poco más lo que pensamos. Este año se cumplen 90 años de la oficialización en Chile de la bandera de la raza, diseñada por Ángel Camblor. Queremos aprovechar la oportunidad para difundir también el aspa de Borgoña, porque ambas son, entendemos nosotros, son parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, y nosotros nos planteamos la idea de ir a colegios y pedir que la hicen, ¿no? Porque hay un decreto que ordena que se hice, pero ya lamentablemente nadie le da cumplimiento. Pero nosotros pensamos, no se pierde nada con solicitarlo, con pedirlo. Y por último, si nos dicen, oiga, este símbolo no lo habíamos visto nunca, explicar, mire, esto representa, esto significa, por eso queremos difundirlo. Y partir de la buena fe, de que es posible lograr cambios, insistiendo. a veces yo pienso, dígame si estoy correcto o incorrecto, si la leyenda negra se está propagando todavía en Chile, a veces pienso yo, los españoles llegaron a Chile, pero no creo yo que llegaron a todo el territorio chileno, porque Chile es grande. Quiere decir que donde se está propagando la leyenda negra en Chile en estos momentos, quién sabe, los españoles nunca estuvieron ahí. ¿No crees? Bueno, en Chile, o sea, en general, la distribución de la población española en Chile fue bastante grande, digamos. Tal vez en la zona sur, no, porque en la zona de Magallanes Sí, fue más a poblada. eso me refiero, sí. Eh, ahora nosotros... O sea, no es justo que se contamine esa área del sur de Chile, de Magallanes, con la leyenda negra cuando en sí no ocurrió así, como lo quieren propagar. No, porque la leyenda negra está inserta en el elemento germinante del Estado. Entonces, a la medida que el Estado está allá, también enseña eso allá. Sí. Claro. Ahora, si usted ve el tema Magallanes, Magallanes también hubo matanza, hubo un personaje conocidísimo que tiene unas fotos con unos indígenas muertos, que me parece que se llamaba Julius Popper. Era holandés, estoy seguro. Pero la República también dio lugar a que esas cosas sucedieran. Más bien fue la República la que dio lugar a que esas cosas sucedieran. Pero mira, por ejemplo, durante la monarquía, en general los indígenas estaban bastante conformes. Y uno lo puede ver, bueno, nosotros ahora estamos escribiendo por el tema de los realistas indígenas, uno ve cómo los mapuches en masa se tomaron a apoyar al rey. Y no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno de Chile, es un fenómeno más o menos global. Por ejemplo, el Perú, Antonio Huachaca, que es uno de los más conocidos, pero también hay otros, en Colombia, en Venezuela,
no es un fenómeno aislado. La hispanidad, en mi juicio, no es una cuestión de peninsulares. O sea, defender la hispanidad no es defender una pretendida españolidad o querer ser españoles o querer tener nacionalidad española. La hispanidad es Sí, defender la obra civilizatoria común. Y dentro de la civilización hispánica también están los pueblos indígenas, que también aportan con su cultura a lo que es la hispanidad. Uno nota en Chile, uno nota en todos los países hispanos. Siempre hay un aporte de cultura indígena, también de sangre indígena, de ascendencia indígena. Y eso no es raro, no es nada antihispánico, ni mucho menos, sino que es la esencia de lo hispano. La hispanidad venía con la intención de generar estos países nuevos, mestizos. La hispanidad, de hecho, venía, si usted se fija, la idea de evangelizar al indígena, que es la justificación para que los españoles vinieran, implica hacer un servicio al indígena, que es luchar por la salvación de su alma. Entonces, toda la empresa de conquista está planteada a favor del indígena. Por lo tanto, no es nada raro que el indígena, o que nosotros podamos considerar al indígena como parte de la hispanidad. Nosotros lo pensamos así. le pregunto, aquí en los Estados Unidos, usted sabe que hay inmigración irregular de gente entrando ilegal a Estados Unidos, de México y de Centroamérica y de Colombia, etcétera, etcétera. Aquí pues hay racismo y se trata al hispano diferente a como se tratan los demás. Ahora, tengo entendido que en Chile ha llegado gente de República Dominicana a Haití a través del desierto. Te pregunto, ¿cómo ven ustedes o cómo tratan esa gente, siendo esa gente hispana igual que nosotros? ¿Hay alguna diferencia de trato que tratan los Estados Unidos al inmigrante hispano a como lo tratan ustedes siendo un país hispano igual que los que entran? Yo pienso que hay que distinguir, porque para mí como hispanista, y para varios de nuestros socios, eh, ningún hispano es extranjero. Entonces, claro, si viene un peruano, si viene un venezolano, si viene un dominicano, si viene un mexicano, un puertorriqueño, un español, si viene alguien de Brasil, de Angola, de Mozambique, de Guinea Ecuatorial, eh, nosotros no los podríamos pensar como extranjeros, porque no son extranjeros, no lo son. Nosotros tenemos una cultura común, una civilización común, una nación común, por así decirlo, que es la hispanidad. Entonces no son extranjeros, no pueden ser. Ahora, eso desde nuestra perspectiva hispanista. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Chile? Yo creo que en Chile, yo creo que en Chile no hay tanto racismo. Sí que a veces puede que lo haya, digamos, puede que haya personas racistas, no hay de todo. Pero yo creo que en general, yo tengo la impresión de que no es un país racista ni que rechace de plano a las personas por su raza o por su procedencia. Ahora, yo pienso, o sea, igual se da un poco a veces, y, hay que Sí, reconocerlo, sí. y luchar contra eso, pero yo pienso que en general no es así. Eh, sí pienso que a nivel civilizatorio hay una diferencia en cómo se aprecia a los demás que está dada por lo que el padre Osvaldo Lira llamaría el alma nacional, que es el conjunto de principios, de valores, la cosmovisión, por así decirlo, de un pueblo. Yo me acuerdo haber leído hace un tiempo atrás un librito sobre la doctrina del destino manifiesto, una autora mexicana llamada María del Rosario Rodríguez. Y ella plantea una cuestión que yo encontré que es fundamental. Para los humanos, que son católicos, es muy importante el mandato que da nuestro Señor después de resucitar, que Él reúne a sus discípulos, había resucitado, le dice, ir y predicar a todas las naciones, llevar la buena nueva a todas las naciones. Lo que justifica, fundamenta el carácter apostólico, digamos, de ir y llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones. Ese carácter no está en la civilización anglosajona. ¿Por qué? Y me atrevería a decir que tampoco está en la civilización europea. Es algo que
ha quedado remanente en la civilización hispánica por su pasado católico. ¿Por qué? Porque especialmente con el calvinismo, el presbiterianismo y con otras herejías que se dieron después en Inglaterra y en Estados Unidos, surge la idea de que esta idea del evangelio de la prosperidad y de la predestinación. Sí. Entonces, esta idea de que Dios premia en la tierra a las personas que se portan bien, a las personas que ya están preseleccionadas para la salvación. Por lo tanto, el éxito es un indicador de salvación. Y claro, esta idea es la que está detrás de la doctrina del destino manifiesto, que es una doctrina propiamente estadounidense, que es la que después, además, está en la base de la doctrina Monroe y demás, y de cómo incide este aspecto teológico en el aspecto político. Incide porque aparece la idea entre los colonos anglosajones de que los indígenas tienen que estar condenados, porque primero Jesús no se les apareció a ellos. O sea, Jesús aparece en Europa, o se aparece en Asia, mejor dicho, en Israel, sabemos, pero su religión se expande por ese viejo mundo, Europa, Asia, África, y no se expande en América. Entonces, para ellos eso necesariamente es indicador de condena. Luego están las características, digamos, del desarrollo material. Resulta que Inglaterra es un país mucho más desarrollado en términos tecnológicos que los pueblos indígenas. Entonces ellos ahí van diciendo, pero esto es un indicador de que nuestro Señor no los quiere. Y ahí se observa la diferencia, como una diferencia teológica entre el español, que tiene que ir a evangelizar a todos los pueblos, por lo tanto viene a este continente con la idea de evangelizar a los indígenas, frente a la idea calvinista, presbiteriana, de que hay personas que podemos saber de antemano que están condenadas porque están predestinadas a estar condenadas, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Los exterminamos. Eso es lo que hicieron los ingleses. Es conocido, por ejemplo, el tema de cómo utilizaban armas biológicas, básicamente distribuían mantas con viruela y con enfermedades para que los indígenas se murieran, que es una cuestión que uno no ve en el mundo hispano. En el mundo hispano lo que uno ve es precisamente lo contrario. Cuando hay abuso, que lo hay, aparece inmediatamente la monarquía y le pone atajo. Y le pone atajo efectivo. No sé, a mí como abogado me pasa, cuando uno estudia la historia del derecho en Hispanoamérica, no solamente hay un cuerpo de leyes para proteger al indígena, porque nos falta el que dice, no, es que todo eso quedó sin aplicación, sino que hay un entramado institucional. Aparecen las reales audiencias, la primera, la de Santo Domingo, de 1511, se establece precisamente para proteger a los indígenas. Aparece la idea del defensor de indios, que era el fiscal del rey, o sea, el mismo que defendía las causas del rey, defendía a los indígenas, y aparece todo un entramado de protección que se desarma con las repúblicas. Aquí, por lo menos en el caso de Chile, O'Higgins en 1519, cuando decreta la igualdad de los chilenos con los indígenas, suprime inmediatamente el cargo de protector de indios, porque ahora somos todos ciudadanos iguales, y les coloca el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque él necesitaba gente para ir a luchar contra los realistas. Y con eso, además, a continuación de eso, ya desde 1513 el gobierno de la Patria Vieja había empezado el proceso de reducción a pueblos, desnaturalizando los cabildos indígenas que existían. Entonces ahí hay un proceso de desarticulación del mundo indígena que surge con la revolución y no antes. Sí. Quiero preguntarte, porque mis entrevistas, pues yo trato de que duren 1 hora. Te hago una pregunta. He escuchado, y dime si estoy correcto o no, que entre Chile y Argentina hay un grupo de indígenas que quieren crear su nación, un país aparte. ¿Qué tan de cierto es eso? Claro, serían los mapuches. Y yo creo que hay varias cuestiones que analizar ahí. Porque, primero, uno piensa la definición de nación, la nación definida desde la perspectiva de la cultura, que hablan una misma lengua, los que comen unas mismas comidas, los que tienen un mismo credo, etc. Y yo pienso que los mapuches son una nación. Dice, no, es que no son una nación, son una etnia. Pues la idea de etnia y la idea de nación son sinónimas. Porque son una nación. Igual que la hispanidad es una nación. Y el hecho de que una comunidad de personas sea una nación no significa que tengan necesariamente una estructura o una unidad política
determinada. Entonces, en este momento, la hispanidad lamentablemente está dividida y la unidad política que tenía se fracturó. Los mapuches no tienen un Estado. Ahora, la pregunta es, ¿esta nación está buscando como objetivo tener un Estado? Y yo pienso que no, porque es una nación y como toda nación tiene distintas corrientes políticas. Entonces, hay mapuches que quieren Estado, sí. Hay otros que quieren una autonomía dentro del Estado chileno, también. Y también hay otros que están conformes con la situación actual. O sea, no es como que una nación pueda ser pensada necesariamente como un grupo organizado y se plantea un objetivo y decimos ya, es que los mapuches quieren tener un Estado y se plantean esta ruta. No, hay diferentes, o esta es la impresión que tengo yo, sin ser mapuche, digamos, yo por eso siempre lo destaco. No es por una cuestión de que yo le tenga aversión, porque hay gente que anda con la bandera mapuche, y yo no puedo hacer eso porque siento que sería rogarme una categoría que no tengo, cuando hay otras personas que sí tienen esa categoría y que, por ejemplo, pueden tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones por los mapuches, por lo tanto, porque no soy mapuche, y por lo tanto no puedo andar con esos símbolos tampoco, porque yo no puedo rogarme esa calidad, o sea, no puedo ir y decir, ya, esta es mi opinión sobre el tema. Ahora, es lo que observo yo, que dentro del mundo mapuche hay distintas corrientes. ¿Están las que tienen Estado? Sí. Yo tengo la impresión de que no son mayoría. Ahora, aparte de esto, también hay otra cuestión. Hay facciones de estas que tienen a lo mejor un Estado y demás, están coordinadas con grupos de... De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié Derecho, fue un día don Héctor Vitul, que es miembro de la coordinadora de la Automaya, y él planteaba que precisamente digamos, tienen buenas relaciones con la izquierda, porque la izquierda se mueve y hace cosas por ellos. Y yo lo veía en la universidad, de repente hacían colectas y vamos a llevarle materiales a los niños mapuche, y era un grupo de izquierda. Entonces, han generado una simbiosis que es meramente utilitaria. Yo creo que es meramente utilitaria porque cuando uno mira la historia del siglo XX, la izquierda en general no tenía el elemento indigenista. Y los mapuches con los que yo he hablado, porque yo tengo amigos mapuches, usualmente destacaban esto, porque para la gente de izquierda, que no era mapuche, el mapuche era el compañero campesino, y era por lo tanto una lucha popular campesina la del mapuche para el de izquierda, cuando el mapuche no lo veía así de ninguna manera, para el mapuche era una cuestión nacional. Entonces, yo lo que observo es que hay una simbiosis entre dos cosas que no necesariamente son afines, como es la izquierda y el mapuche, que se genera, se arma, porque hay, digamos, hay una sinergia, porque ha habido un cambio en los objetivos de la izquierda. ¿Cuál es la impresión que tengo yo? Sin ser un gran ideólogo de esta cuestión, ni mucho menos, puede que esté completamente equivocado, pero yo lo que pienso es que el fundamento, si uno ve, por ejemplo, el marxismo, la idea era la lucha de clases. Y habían dos bandos súper bien definidos. Entonces estaba el bando obrero y el bando capitalista, o de los que tenían el capital y que explotaban a los obreros, y por lo tanto la revolución era súper clara en el pensamiento marxista del obrero contra el patrón. ¿Y qué es lo que pasa? Que durante el siglo XX crece la clase media. Se comienza a desdibujar esa diferencia, y por lo tanto la idea de que hay una lucha de clases se comienza a perder. Entonces uno lo ve también cómo se ha fraccionado, yo lo veía en mis compañeros de universidad, cómo aparecían unos grupos y otros, y hablaban de la conciencia de clase, la necesidad de generar conciencia de clase, porque estaba difuminada, porque no la había. Entonces, frente a eso, la idea de la lucha de clases, en la medida que las clases se dibujaron, lo único que fue quedando fue la idea de lucha. Y ahí yo creo que incidió mucho las teorías de Foucault, o Foucault. Entonces, este gallo, planteando su idea del dispositivo y demás, lo que ha logrado es que ese concepto de lucha sea lo único que quede de la izquierda. Y, por lo tanto, lo que hace la izquierda ahora, o esa es la impresión que tengo yo al menos, es que busca puntos en los cuales introducir su lucha, puntos de fractura. Entonces ahí, cualquier lucha vale. La lucha de hombres contra mujeres, entonces vamos con el feminismo, la lucha de automovilistas contra ciclistas, y también la lucha indígena no indígena.
Entonces, ese cambio de paradigma que se opera en los movimientos de izquierda hace que de repente los movimientos de izquierda que no eran tan empáticos, en la década del 50, por ejemplo, no era tan empático el marxismo, las ideas de izquierda con los movimientos íntimos. No había mayor conexión. Hay un autor, Stephen Hagen, creo que se llama, creo que fue relator de la ONU de este tema de derechos humanos, que plantea que los partidos de izquierda en la década del 50 no les interesaba el tema indígena porque ellos estaban con su tema de clase. Pero ahora, como esa cuestión se diluyó, cualquier punto de factura sirve para promover la idea de lucha. Lo que uno observa es que ahora sí se puede acoplar la izquierda con estos movimientos mapuches de indígenas en general que consideran o se consideran en lucha. Entonces ahora sí hay sectores de estos movimientos donde hay una copia. Yo lo observo así. Sí, yo te entiendo. Última pregunta que te voy a preguntar por curiosidad, porque yo he estudiado mucho sobre Chile y he encontrado, pues, a veces he leído cosas que necesito respuesta y ahora que estás aquí, deja aprovechar y preguntarte. He leído sobre grupos en Chile, o si se puede dominar sectas secretas o algo así, o personas, ciertas clases de personas que viven en Chile y que hasta el día de hoy nadie ha podido penetrar a esas personas. Inclusive dicen que el Estado tampoco ha podido, es como si fuera un Estado dentro del Estado de Chile. ¿Cómo me explica eso? La verdad es que yo no he sabido. ¿No? No. Sí, yo lo he leído, no sé si son gente que vienen de Alemania o que vienen de otros lugares, pero sí he escuchado así sobre, no sé si son sectas o son grupos que es difícil al Estado penetrar dentro de ellos para saber las acciones que ellos están haciendo, pero sí me ha llamado la atención sobre esa gente. Claro. Yo lo que entiendo, o sea, por ejemplo, aquí lo que fue de mucho revuelo fue una colonia de Guinea, era una colonia alemana que se formó, bueno, aquí en Chile después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo la verdad no he investigado mucho sobre el tema. Lo que sé es lo que se dice más o menos en la prensa y demás. Eh, y claro, era una comunidad más o menos impenetrable. Existía mucha confianza en que estaba todo bien ahí, porque además esa era la imagen que transmitían, y después resultó que no era tan así. Pero la verdad es que yo sobre eso no he investigado mucho, no podría decirle mucho. Sí. ¿Y dónde la gente puede conseguir el libro ese que me mostraste? ¿Lo tiene en venta en Amazon o en algún lugar donde la gente pueda conseguirlo? Bueno, hoy día lo pusimos disponible para descarga en nuestro sitio electrónico, que es centroindiano.cl, y ahí lo van a poder descargar. Es un libro ilustrado, así que está en formato PDF y pesa 90 megas, Ajá. porque tiene fotografías de todo tipo. Y lo que estamos gestionando ahora es que se pueda vender a través de Amazon, dado que entendemos que tiene un mecanismo que permite subir el libro y que cuando alguien lo compra, Amazon hace el libro y lo envía. Que esa es la Sí, modalidad sí. que es la más idónea, porque no sabemos tampoco cuánta gente tiene interés. Nosotros imprimimos 200 ejemplares, pero básicamente los hicimos para poder regalarlos. Principalmente a autoridades, a colegios, para poder, básicamente porque queremos pedir que se hice esta bandera, estas dos banderas en octubre. Sí. Nos adaptamos a la posibilidad de que alguien nos diga, bueno, ¿qué representan? ¿Qué significan? ¿Qué son? Entonces, tenemos aquí la respuesta condensada y ilustrada. Entonces, si Dios quiere, digamos, dentro de poco va a estar disponible para la venta en Amazon, pero de momento no está para la venta, sí está gratuitamente en formato PDF. Sí. Que me interesó mucho porque poder tenerlo en nuestra página, porque la idea es que la mayor cantidad de personas conozca y sepa. La idea no es obtener ninguna ganancia con el libro, entonces no Sí. está ahí para que cualquiera que quiera lo pueda descargar.
y claro, lo subimos hoy día. De hecho, hace un par de horas que ya está disponible. Tu centro tiene contacto con otros hispanistas de Hispanoamérica, ¿no? De América del Sur, ¿no? Sí, sí. Bueno, hemos tenido contacto con Conocimundo, con los que hemos podido realizar estas clases que le indicábamos al principio. Lo demás han sido contactos de índole o de carácter personal, más que institucional. Sí. Ahora, por ejemplo, estábamos enviando como texto algunos ejemplares del librito a algunas personas concretas. Le enviamos a Patricio Lons, le enviamos a José María Luque, le enviamos a Mabel Sánchez, le enviamos a Rafael Aita. Ahí estamos viendo también a quién más enviarle. Y esos han sido nuestros pasos para empezar algún tipo de relación institucional. Pero de momento no. Claro, más que nada las relaciones que hemos tenido han sido con Conocimiento. Y bueno, en Chile con otra organización hispanista que se llama Hispanismo Chile. Sí, yo tengo que buscar mi archivo porque hace poco, hace como un año, yo entrevisté a una persona, no sé si es de Chile o de Bolivia, donde la persona está creando un partido hispánico y me dijo que cuando lo lograra se iba a comunicar conmigo. Y ahora que estoy platicando contigo, no sé si es de Chile o de Bolivia, tengo que buscar los récords a ver de cuál de los dos lugares es. Y por eso te pregunté que si tenía contacto con alguna persona que tienen, pues, en ciertos países hispanos, centros de educativos para nosotros los hispanos. Aquí en Chile la principal dificultad es que armar un partido es muy complicado. O sea, por ejemplo, se requiere un mínimo de miembros equivalentes a un porcentaje de la cantidad de electores de la elección inmediatamente anterior. Creo un 5%, una cosa así, pero siempre se traduce en que tienen que haber más de 100 firmas. Lo que es un trabajo, poder reunir esa cantidad de gente es un trabajo titánico. De años, un partido, Partido Ecologista Verde, que se armó haciendo creer a las personas que se llamaban por la defensa de las raquetas. Estaban afiliadas a un partido sin haberse enterado nunca que habían dado su firma para eso. Claro, es común que los partidos no logren el número mínimo de firmas, una barrera de entrada muy fuerte. Y por lo tanto, yo creo que podría ser factible un partido hispanista en Chile, pero en el mediano plazo, o sea, no en el corto plazo. Sí, sí, entiendo. Pues, Pablo, yo te doy gracias por tú aceptar mi invitación y créeme, pues se aprende, por poco que sea, se aprende en esas charlas que nosotros hacemos y pues nada, yo exhorto al público, si alguien quiere comunicarse, tener contacto con tu centro, ¿tiene algún correo electrónico donde pueda darlo para que cualquiera se comunique contigo vía correo electrónico? Sí, mi correo es pablo.medina@centroindiano.cl. Bien, pues muchísimas gracias. Yo te doy, Pablo, y espero que no sea la primera ni última vez que nosotros platiquemos. Ya sabe, como te dije al comienzo, esto ha sido grabado y va a pasar por la radio de La Voz de Borinquen y por La Voz de Borinquen YouTube, ¿eh? Así que, pues nada, gracias y será un hasta luego y encantado de haberte conocido. Muchas gracias. Igualmente, un gusto estar aquí y poder hablar con usted. Y, y eso para mí es algo que yo le agradezco. Encantado.